Buenas noches, bienvenidos nuevamente a nuestra reunión. Qué bueno que aparte usted tiempo para que podamos compartir la palabra que Dios nos da, la palabra que Dios nos brinda para motivarnos, para enseñarnos, para mostrarnos el camino por el que tenemos que andar. Hay muchas cosas que en este tiempo están ocurriendo y una de ellas es que la presencia del Señor está siendo manifiesta no solo en nuestras vidas, sino en la vida de muchas personas, ¿verdad? Entonces, una de las maneras que nosotros tenemos para que esa presencia de Dios en nuestras vidas sea efectiva es meditar en su palabra, es reflejar lo que está escrito en su palabra en nuestras vidas, ¿verdad? Y Dios lo hace a través de lo que Él diariamente nos muestra, diariamente nos permite conocer, nos permite alcanzar, ¿verdad? Entonces, esta vez vamos a hablar acerca de un tema que hemos venido hablando acerca de lo esencial, pero vamos a entender la intencionalidad en lo esencial en nuestras vidas, ¿verdad? Entendiendo que Dios tiene planes y que esos planes no pueden ser pospuestos por nada, ¿verdad? No importa lo que nosotros estemos viviendo, lo que en el mundo esté aconteciendo, el plan y propósito para nuestras vidas se va a cumplir. Para eso vamos a leer primero Hebreos 10, 23 al 25. Dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10, 23, 25. Entonces las escrituras nos guían en la construcción del entendimiento de que como iglesia, como familia, como persona, estamos posicionados en nuestra esencia en Dios, ¿verdad? Todo lo que hacemos, todo lo que hablamos, todo lo que hacia dónde vamos, hacia dónde estamos apuntando en nuestra vida personal, debe ser orientado a manifestar el amor de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Y el compromiso de vida que tenemos con buscar su voluntad. Esto es importante porque eso nos va a dar una dirección, eso nos va a dar un objetivo a seguir, eso nos va a permitir que nosotros podamos centrar nuestra visión en aquel objetivo que Dios ha puesto para nuestras vidas. Cuando hablamos de ser intencional en lo esencial, tenemos que explicar, nos debe guiar a conocer el espíritu bajo el cual la iglesia tiene que operar, bajo el cual nosotros como creyentes debemos de operar. Tenemos que saber identificar bajo qué espíritu nosotros nos vamos a posicionar a fin de llegar al lugar que Dios ha dispuesto para nuestras vidas. No podemos improvisar, mucho menos podemos copiar modelos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de ser intencionales, nos referimos básicamente a tres cosas. Tener un pensamiento de llevar a cabo algo, ¿verdad? Tener el pensamiento, el objetivo de llevar a cabo algo. Dos, es hacer lo que se requiere hacer para que eso se concretice. Hacer todo lo que se requiera para que eso se concretice. Y es hacer las cosas sin improvisar, es decir, hacerlo con un enfoque, hacerlo con una proyección, ¿verdad? Dice en Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Voy a volver a leer Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, cuando hablamos de lo esencial, hablamos de lo importante y lo necesario. De tal forma que no se puede prescindir de ello. No podemos dejar eso que es esencial, que es importante, que es necesario, no lo podemos dejar por las eventualidades que surjan, por las cosas que de pronto aparezcan, sean tropiezos, sean deseos, sean anhelos. No lo podemos obviar porque estamos dejando lo que es importante y lo que es necesario. Uno de los mayores problemas que nosotros vivimos es que no sabemos qué queremos lograr. Mire, muchas veces nosotros nos planteamos metas, nos planteamos, decimos, yo quiero alcanzar esto o aquello, ¿verdad? Pero cuando nosotros empezamos a trabajar en ello, vemos que surgen problemas, que surgen obstáculos, que surgen dificultades y nuestro ánimo, nuestro deseo merma.
¿verdad? Y dejamos nuestros proyectos en el camino. ¿Cuántos de nosotros hemos empezado un proyecto que al cabo de un tiempo hemos dejado pospuesto o lo hemos dejado abandonado, ¿verdad? Yo les voy a poner un ejemplo. Cuando uno va a la universidad, por ejemplo, hay personas que llegan, ¿verdad? Con todas las ganas, con toda la intención de concretar una carrera, y usted va a ver que en los primeros años de las carreras las aulas generalmente están llenas, más de la capacidad de lo que normalmente soportan, ¿verdad? Y al pasar los años, usted va a ver que esa cantidad de alumnos que están llegando se traduce luego a unos pocos, a unos cuantos que quedan, ¿verdad? De manera que pueden entrar tal vez 80 personas, 90, 100 personas a una carrera, y de pronto cuando usted ve las personas que concretan el plan de estudio, usted se da cuenta que solamente aprueban tal vez o terminan la carrera tal vez unas 20 personas. O sea, tal vez un 20% del 80% un 20% del 100% de los que entraron es el que va a concluir la carrera. El 80% puede ser que haya dejado en el camino, por diferentes motivos, el proyecto que tenía. Algunos porque empezaron otra carrera, algunos porque se arrepintieron de estudiar lo que estaban estudiando, otros porque simplemente dejaron de estudiar. Algunas personas es porque tal vez empezaron una familia y tienen que trabajar. Y eso es en la universidad, ¿verdad? Pero también ocurre en nuestra vida. De pronto usted, ¿cuántos de nosotros hemos tratado de aprender un idioma? ¿Cuántos de nosotros hemos concluido ese aprendizaje y lo hemos terminado? ¿Verdad? Yo conozco personas que han pasado más de 20 años estudiando un idioma, ¿verdad? Y han concluido niveles, han concluido exámenes, y al final del tiempo ellos se dan cuenta que aún no pueden hablar ese idioma, ¿verdad? Y tal vez en el camino ellos deciden no continuar y deciden dejar el proyecto que tenían ya en sus manos, ¿verdad? Por diferentes motivos, porque se pone difícil, porque de pronto cuesta, porque de pronto requiere tiempo, ¿verdad? Abandonamos nuestros proyectos. Eso ocurre en nuestra vida. Ocurre en nuestra vida familiar también. Muchos de nosotros empezamos una vida con otra persona, ¿verdad? Con todo el ánimo, con toda la intención de que ésta prospere, ¿verdad? Pero cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, cuando vienen aquellas cosas que nos provocan tropiezo, ¿verdad? Muchos de nosotros abandonamos ese proyecto de vida y y luego afectamos nuestro futuro, afectamos a nuestros hijos, afectamos a nuestras parejas, ¿verdad? Y entramos en una espiral de abandono tremenda, ¿verdad? Entonces, todos estos proyectos son cosas que Dios ha puesto en nuestra vida. Son cosas que Dios ha dispuesto. Yo siempre lo he dicho, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu mano? Si usted se pregunta eso hoy, ¿qué es lo que Dios al día de hoy ha puesto en su mano? Un trabajo, ha puesto una carrera, ha puesto una familia, ha puesto una esposa o esposo, ha puesto un matrimonio, ha puesto hijos, ¿verdad? Todo lo que Dios ha dispuesto y ha puesto en su mano, tenemos la obligación de desarrollarlo, de entregarlo diferente a como lo hemos recibido, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de este tema, de lo esencial, cuando hablamos de lo esencial, hablamos de lo importante y lo necesario. Y cuando hablamos de esos problemas, de cuando no hay intencionalidad, ¿verdad?, en lo que hacemos, es que no sabemos qué queremos lograr. Actuamos de acuerdo a los impulsos que nosotros tenemos, actuamos de acuerdo a los deseos, ¿verdad? Eh, y no sabemos luego cómo alcanzarlo, porque no tenemos una visión clara, no tenemos un camino a seguir, no tenemos un objetivo sobre el cual nosotros pongamos nuestra mirada, ¿verdad? Entonces, por eso es que se dice que hay tres cosas que necesitamos para que podamos ser intencionales, para que trabajemos orientados a lo esencial. El tener un pensamiento de cómo se va a llevar a cabo. Tenemos que tener un plan a seguir, ¿verdad? Hacer todo lo que se requiera para que eso se concretice, es decir, que usted tenga la voluntad de hacer lo necesario para que eso se realice. Y tres, hacer las cosas sin improvisar, sino con un enfoque, o sea, con una planificación, con un proyecto de vida, ¿verdad? Es decir, que usted no va a hacer las cosas solamente
porque hoy se le ocurrió hacer algo y mañana otra cosa, ¿verdad? No, es que tenemos que tener un proyecto de vida. Ahora bien, un tiempo de crisis como el que nosotros hemos vivido ya por algún tiempo, como es la pandemia, actualmente hay crisis de diferentes índoles en el mundo, ¿verdad? Estas crisis provocan que de pronto las personas muestren qué han definido en su vida como esencial, ¿verdad? Muchas personas han definido en su vida como esencial un trabajo, otras personas han definido como esencial la familia, otras personas han definido como esencial un objetivo, el poder desarrollarse en este periodo de crisis, ¿verdad? Otras personas la crisis los abruma y no saben qué hacer. Nos detenemos, nos bloqueamos y al bloquearnos no avanzamos, ¿verdad? Esto se vio también en la parte espiritual, ¿verdad? Cuando vienen los problemas, cuando vienen las crisis, cuando de pronto a su vida viene un problema serio y usted pide a Dios ayuda, ¿verdad? Y de pronto esa ayuda no llega como usted lo espera, muchas personas abandonan la fe, muchas personas dejan lo que han trabajado, lo que Dios ha puesto en su mano, el propósito que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, lo abandonamos porque creemos que no tenemos una respuesta de Dios, ¿verdad? Muchos de nosotros ante las crisis nos olvidamos de nuestra fe, nos olvidamos de nuestra fe y rechazamos las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que ser personas que permanezcamos firmes ante esa circunstancia, sabiendo que ante todas las cosas, el propósito que Dios tiene para nuestra vida no se va a detener, no se va a detener. Ese propósito se va a realizar, ¿verdad? Dice en Hebreos 10, 23, 25, mantengámonos firmes, sin fluctuar, y la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que el día se acerca, que aquel día se acerca. Entonces, cuando viene esa prueba o tribulación, nosotros los creyentes, ¿verdad? Cuando vienen los problemas, las dificultades, las situaciones que requieren de nosotros ese esfuerzo extra, ¿verdad? Ese esfuerzo adicional. Imagínese usted de pronto cuando viene un examen y usted está en una carrera y usted dice, es difícil, me cuesta, me es casi imposible realizarlo. Muchas personas deciden dejarlo, ¿verdad? Entonces, igual, cuando nosotros como creyentes, cuando viene una prueba, una tribulación, ¿verdad? Una de las primeras cosas que decidimos hacer es dejar por un lado la vida espiritual, es abandonar nuestra vida espiritual. Nos olvidamos de Dios, ¿verdad? Porque la crisis nos va a absorber, la crisis nos va a provocar de alguna manera el que nosotros dejemos ese proyecto de vida, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber que es una reacción que va a venir siempre y cuando nosotros no estemos trabajando en esa intencionalidad de lo esencial. Necesitamos garantizar que tenemos una agenda como familia, una agenda como creyente, ¿verdad? Una agenda que no está supeditada o definida por lo que ocurra en el exterior, por las crisis que vengan. No debe de estar supeditada a eso, ¿verdad? Tenemos que saber que esa agenda, como creyentes, debemos de cumplirla. Debemos de poner nuestra mirada en Dios. El tener una agenda marcada por la voluntad de Dios nos lleva a tener claridad de la visión y la misión que nosotros tenemos en esta tierra. Dice en Mateo 16, 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vuelvo a leer Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, hablar de la intencionalidad, de lo esencial, es que nosotros tomemos conciencia de lo importante que es en medio de cualquier crisis, sea una crisis personal, sea una crisis mundial, en medio de cualquier crisis, ¿verdad? Que podamos nosotros vivir
nosotros retomemos algo que nos corresponde y que nosotros podemos en medio de todo marcar nuestra agenda, ¿verdad? Y que esa agenda tiene que estar definida por lo que Dios ha dicho de nosotros, por lo que Dios ha dictado en nuestra vida, por lo que Dios ha pensado para nosotros, ¿verdad? No podemos nosotros depender o adecuar esa agenda a las situaciones que se vivan, a las crisis que se vivan, a los problemas que tengamos. Como creyentes nosotros debemos de estar claros que Dios tiene planes para nuestra vida y son planes de bien. Tenemos que recordar que cuando Él nos pensó con un propósito y nos pensó en un tiempo específico. Entonces, si usted dice, ala, yo no sé por qué nací en este tiempo, ¿verdad? O yo no sé por qué nací en este país, o en el país en el que usted se encuentre, ¿verdad? Yo no sé por qué estoy viviendo esta situación. Quiero que usted sepa que Dios pensó en usted para este tiempo específico, para el lugar específico donde se encuentra, para las situaciones específicas que usted está viviendo. Dios lo pensó desde antes que usted viniera a esta tierra. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos porque has sido bueno, porque hemos aprendido que a pesar de todo, tú estás primero, Señor. No hay crisis que esté por encima de ti, ni hay crisis que nos pueda absorber a nosotros sin que tú lo permitas, Señor. Así que te damos gracias por lo que hasta hoy has hecho, porque nos has mantenido firmes en nuestra fe, porque cada día caminas con nosotros y nos das la oportunidad de volver a ti, Señor. Yo te pido que cada persona que esté viendo este mensaje recuerde que tú tienes planes de bien y no de mal para nuestra vida. Que a pesar de cualquier agenda que se dicte en el mundo, que se quiera establecer en el mundo, prevalecerá tu propia agenda, Señor. Tu agenda es la que prevalecerá en nuestra vida. Yo pongo en tus manos, Señor, a cada familia, cada hogar, cada matrimonio, Señor, que requiera de tu ayuda, Señor, que requiera de tu dirección, que abramos nuestros corazones para que podamos recibir de ti instrucción, para que nos capacitemos, para que tengamos la claridad de lo que tú tienes preparado para nuestra vida, el propósito que tú has diseñado para nosotros. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Nos alegra poder haber estado con ustedes esta noche. Esperamos podernos reunir pronto y poder llevar nuevamente un mensaje que nos instruya, nos capacite y nos ayude a ver la vida desde el punto de vista de Dios. Espero que pase una feliz noche y una excelente semana. Buenas noches.